Introducción. El propósito de la presente investigación es definir los conceptos básicos de la teoría contingencial, explicar cómo funciona, cuál es su intención al orientar la administración hacia la práctica administrativa, con ejemplos reales y los aportes que estos pueden brindar al país. En particular hace referencia a sus intentos para dar especificidad a la teoría de la contingencia y cada uno de sus enfoques. Es importante mencionar que se abordarán temas que van desde los orígenes de la contingencia, sus fundamentos, la contingencia en organizaciones como en la administración, los lineamientos para actuar y para proponer acciones administrativas, las 7 S de McKinsey y finalmente la administración estratégica en liderazgo contingencial o situacional. No obstante, se analizaron a detalle y profundidad con autores expertos en el tema para determinar la evolución a lo largo de la historia y las conclusiones que reflejan el estudio. Objetivos del estudio. Objetivo general. Investigar, conocer y analizar los diversos temas que serán abordados en la teoría de la contingencia, como sus orígenes, fundamentos, su campo de aplicación y cómo se conforman. Objetivos específicos. Investigar y conocer el marco teórico de la teoría de la contingencia para comprender la importancia y manejo de la misma. Presentar un manejo real aplicado en el Ecuador y tener estrategias para poder superar las eventualidades de agentes externos de la organización. Orígenes. La teoría de la contingencia tiene su aparición en los años 50 con la necesidad de un mecanismo que sea capaz de adaptarse a cualquier tipo de organización interna y que deje de ser mecanismos rígidos y en ocasiones humanamente imposibles con poca relación con su entorno de trabajo. Basándose en investigaciones empíricas por parte de las propias empresas con un solo objetivo, obtener el mejor modelo de estructura empresarial que sea adecuado para todas, comenta Guizar 1999, donde se identifican las variables que producen un mayor impacto dentro de la organización. La teoría contingencial se caracteriza por enfocarse en el ámbito externo, dando así prioridad a este aspecto antes que indagar en los agentes internos de la empresa. Fundamentos de la teoría de la contingencia. El fundamento de esta teoría es el hecho que no existe modelo administrativo ni teoría administrativa que funcione igual para todas las organizaciones. Toda organización tiene características diferentes y por tanto necesita un modelo exclusivo de administración. Por lo tanto, cabe recalcar que nada es absoluto en una entidad, la relatividad depende de los factores contingenciales y estos pueden ser nada más y nada menos que el físico, económico, tecnológico, ético, social y político. Como podemos observar en esta lámina, de acuerdo con los fundamentos de la teoría de la contingencia, es válido decir, los aspectos normativos con respecto a la burocracia deben ser sustituidos por la adecuación y la adaptación de la situación. Por cada situación que se presente puede ser diferente, cada punto, cada uno de ellos necesita una forma diferente de abordarse. Por lo cual es necesario indicar que lo externo influye en lo externo. Los ambientes pueden ser de dos maneras. 1. Estructura. 2. Dinámica. En lo que conlleva la estructura, tenemos el primer punto que viene a ser homogéneo. Esto significa que hay poca segmentación en los mercados. Tenemos también lo que viene a ser heterogéneo, que hay mucha segmentación en los mercados. Con respecto a la dinámica, tenemos el primer punto que vienen a ser estables, no es nada más ni nada menos que no existen cambios en la organización. Inestables son muchos cambios administrativos. Respecto a estos factores contingenciales, como podemos observar en este gráfico, nos da a entender que estos se dan en un ambiente o un entorno en el ejercicio de cualquier actividad en la organización, ya que de esta manera en la entidad se encuentra rodeada de varios ambientes, se da por tomar en cuenta las variables para cada uno de estos, entre estos están ambiente de mercado, en los cuales abarca el mercadeo, los clientes, la competencia, los precios y la publicidad. Tenemos como segundo punto el ambiente técnico-económico, en los cuales abarca el dinero, personal, las maquinarias y las herramientas. Último punto, para poder finalizar, tenemos el ambiente tecnológico empresarial, en los cuales abarca las tecnologías y la organización. Contingencias en las organizaciones. ¿Qué nos dice esto? Las contingencias en su forma teórica asegura que toda administración en una organización no se la puede realizar de manera uniforme o igual. Cada organización trabaja de manera única. El triunfo de estas contingencias en las organizaciones dependerá del buen uso y de la utilización de estas técnicas administrativas. Depende también de la disposición del ambiente interno y externo de cada organización.
Tenemos varios factores que ayudan a que esta contingencia en las organizaciones sea exitosa. Como en primer punto, se le da prioridad al ambiente externo de la organización. Esto es muy importante, ya que nos ayuda a conocer el ambiente externo de la empresa y esto es un factor primordial para poner en práctica la teoría de contingencia. Por lo tanto, lo primero que se debe hacer es realizar una investigación y un análisis de los cambios que se pudieran producir fuera de esta organización, para luego realizar un estudio de los aspectos ambientales internos de la organización. En segundo punto tenemos, esta estructura organizacional debe ser flexible y adaptable. ¿A qué nos referimos con esto? Debemos establecer una relación funcional entre las técnicas de administración y los cambios del ambiente de la organización. Para que funcionen los cambios ambientales, funciona como una variable dependiente. Y las técnicas administrativas son una variable dependiente. Como tercer punto tenemos buscar un equilibrio entre las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa. Se busca un estado equilibrado entre el entorno externo e interno de la empresa u organización con la finalidad de obtener un mayor beneficio en las situaciones del ambiente interno y externo, que ayuden a lograr el éxito y los objetivos de un funcionamiento óptimo de esta organización. Como último punto tenemos que existen factores externos, generales y específicos. Los factores externos que afectan a la organización pueden ser generales o específicos. Y en los generales encontramos como son los legales, políticos, económicos, tecnológicos, demográficos, culturales y ecológicos. Entre los factores externos específicos se encuentran empresas o personas que alteran de manera directa o indirecta nuestra organización. Tenemos los principios de la teoría de la contingencia. ¿Qué nos dicen estos? Los principios se pueden producir en una organización son comunes. Todos estos principios que gobiernan a una organización se guían en función del ambiente o en el entorno en que se envuelven. También tenemos que estos principios tienen que integrar de forma más competente en los factores internos y externos de nuestra organización, con el único fin de que nuestra empresa tome estos principios y se acople a los cambios que van a producir el entorno externo de la empresa, y que estos cambios de los aspectos internos respondan de mejor manera a las condiciones externas de la organización. También tenemos que en toda administración se debe buscar la adaptabilidad a la situación venideras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las técnicas administrativas deben corresponder a muchas situaciones independientes de su complejidad en la organización. Tenemos la importancia de esta teoría. Esta teoría es muy importante en la empresa y en la administración de la misma, ya que la teoría de contingencia nos ayuda a poner y tomar decisiones más acertadas dentro de la empresa, ya que mediante este estudio se pretende poder responder de forma más apropiada a las situaciones diarias que enfrenta nuestra empresa, en el alcance de nuestros propósitos. Esto nos ayuda a la teoría que trata de comprender que todas las relaciones del sistema y subsistema que conforman la organización, por lo tanto, se relaciona a las organizaciones con el ambiente, considerándolas como variables que se interrelacionan entre sí. La contingencia en la administración. Según Skinner, menciona que la administración contingencial hace referencia a las relaciones entre variables relevantes del medio ambiente y los conceptos y técnicas administrativas apropiadas que orientan una efectiva obtención de metas y objetivos. Por consiguiente, para lograr objetivos y metas adecuadas usando lo más apropiado de los conceptos y técnicas administrativas de acuerdo al medio ambiente, es contingencial. La realidad es diferente a las concepciones teóricas, sobre todo cuando no se tiene el entrenamiento y la práctica necesaria. Esto quiere decir que el aprendizaje es fundamental. Sin embargo, es necesario pasar de la teoría a los hechos. De hecho, los enfoques de sistemas y de contingencia se constituyen en dos pilares fundamentales para administrar mejor. Tal es así que la capacidad de los enfoques sistémicos y contingencial pueden servir como lineamientos importantes para el diagnóstico de las organizaciones y acciones administrativas en situaciones específicas. Por otro lado, no pueden ofrecer conceptos generales para administrar todas las organizaciones.
Hablemos de las características que éste tiene. El enfoque contingencial demanda capacidades y habilidades para conciliar las exigencias de las organizaciones y su ambiente, sea cual sea su situación. Sin embargo, no hay que perder de vista que el objetivo primordial de la perspectiva contingencial en la práctica administrativa es responder a esas situaciones al ofrecer lineamientos apropiados para actuar. Los puntos de vista de la teoría de la contingencia reconocen tanto similitudes como diferencias entre las organizaciones, pero de cualquier manera aclaran que el panel administrativo básico es buscar la congruencia entre las organizaciones y su medio ambiente y entre sus subsistemas. Los sistemas y los conceptos de contingencia facilitan entender las situaciones complejas y aumentan la probabilidad de que se tomen acciones administrativas apropiadas. Un ejemplo de la aplicación del enfoque contingencial es la toma de decisiones y solución de problemas en la organización. Es en una forma opcional de mirar al administrador y sus decisiones, comprender que en ellas se ven involucrados juicios de valor, los cuales no siempre son racionales, pues comprenden la manera de ver la vida, la filosofía, la profesión, sus intereses individuales, entre otros. Por consiguiente, las decisiones dependen de cada uno de los individuos que toman las decisiones. El principio de racionalidad limitada considera que el individuo raramente busca una acción óptima en el problema decisorio, el cual busca establecer un rango limitado de posibilidades finales. Este principio asume que los individuos en la organización realizarán limitado estudio de posibles alternativas, las cuales podrían ser usadas para lograr los objetivos deseados. Se asume que el individuo estudiará las alternativas hasta que encuentre una relativamente adecuada para lograr el objetivo. También existen factores externos e internos fuera del control de quien toma decisiones que afectarán el objetivo de la decisión. Con este propósito de resolver un problema, se debe realizar un proceso el cual debe iniciarse con el análisis de los antecedentes del medio ambiente, tanto interno y externo. Luego se debe mirar la relación funcional entre los factores externos e internos y las variables administrativas con el propósito de resolver adecuadamente el problema. En conclusión a lo antes mencionado, es importante reconocer que muchos administradores han usado y continúan usando el enfoque contingencial en una forma intuitiva e implícita, sin mucho conocimiento de las teorías de organización y toma de decisiones. Ellos han dirigido las organizaciones. Por lo tanto, el enfoque contingencial no es nuevo. Sin embargo, la teoría contingencial como un grupo de pensamiento es reciente. El uso de este enfoque facilita una mejor comprensión de las situaciones complejas no estructuradas y aumenta la probabilidad de una acción administrativa más apropiada. Este, a su vez, facilita una administración más efectiva, reconoce la complejidad que rodea la dirección de organizaciones modernas, usa la teoría sistémica, define patrones de relación entre los sistemas, busca el uso de una adecuada teoría administrativa para una situación específica con el propósito de facilitar una solución adecuada al problema. Y finalmente, en el marco general, es simple y aplicable a los negocios, hospitales y agencias gubernamentales. Lineamientos para actuar. La palabra contingencia significa algo incierto o eventual, que bien puede suceder o no. Se refiere a una proposición cuya verdad o falsedad solamente puede conocerse por la experiencia o por la evidencia y no por la razón. En 1962, Alfred Chandler realizó una de las investigaciones más serias sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones. Lo que el autor pudo determinar es que las grandes organizaciones pasaron por un proceso histórico que involucra 4 etapas. Etapa 1. Acumulación de recursos. En esta fase, las empresas preferían ampliar sus instalaciones de producción antes de organizar una red de distribución. La preocupación por la materia prima favoreció el crecimiento de los niveles de compra de la adquisición de empresas proveedoras que dominaban el mercado de materias primas. De ahí se derivó el control por integración vertical que permitió la aparición de la economía de escala. Etapa 2. Racionalización del uso de los recursos.
Se inició en pleno periodo de integración vertical. Las nuevas empresas integradas de esta manera se volvieron grandes y fue necesario organizarlas. Se acumularon más recursos de los que realmente necesitaban, como instalaciones y personal. Los costos necesitaban ser contenidos por medio de una estructura funcional con clara definición de líneas de autoridad y comunicación. Las utilidades dependían de la racionalización de la empresa y su estructura debería adecuarse a las validaciones del mercado. Para reducir riesgos de fluctuaciones del mercado, las empresas empezaron a enfocar la planeación y control de la producción, determinación de plazos de entrega, la creación de departamentos funcionales y la relación entre fabricación e ingeniería, diseño de producto y comercialización, compras y fabricación. Etapa 3. Continuación de crecimiento. La reorganización general de las empresas en la segunda etapa permitió el aumento de la eficiencia en las ventas, compras, producción y distribución, reduciendo las diferencias de costos entre varias empresas. Con eso las utilidades bajaron, el mercado se saturaba y se reducían las oportunidades de reducir aún más los costos. Es cuando surge la decisión para diversificación y búsqueda de nuevos productos y nuevos mercados, como la vieja estructura funcional creada en la etapa anterior no se encontraba ajustada para esa diversificación. La nueva estrategia de diversificar provocó el surgimiento de departamentos de investigación y desarrollo, ingeniería de producto y diseño industrial. Etapa 4. Racionalización del uso de los recursos en expansión. El énfasis se concentra en la estrategia mercadológica para abarcar nuevas líneas de productos y nuevos mercados. Los canales de autoridad y comunicación de la estructura funcional inadecuados para responder a la creciente complejidad de productos y operaciones condujeron a la estructura divisional departamentalizada. General Motors y DuPont fueron pioneras en la estructura de este tipo. Cada línea de productos se administra por una división autónoma e integrada que involucra todas las funciones de personal necesarias. Surge la necesidad de racionalizar la aplicación de los recursos en expansión, planeación a largo plazo, administración dirigida a objetivos y evaluación del desempeño de cada división. Lineamientos para proponer acciones administrativas. Para ello se requiere de procesos de gestión competitivos en el plano de la planificación, organización, coordinación y evaluación, y que se encaminen al desarrollo organizacional. Entre estos lineamientos tenemos la metodología sistemática. Son todos los elementos de la organización que se desarrollan de forma sistemática. De esa manera, cada uno de sus procesos o acciones tienen repercusión en cada una de las partes. Esto se debe a la interconexión que tiene. El desarrollo organizacional comprende a la organización como un único componente, sin divisiones, y por ello es fundamental conocer con claridad cada una de sus partes y su funcionamiento dentro de la organización. También tenemos la designación de agentes de cambio. Este agente puede ser más que un solo individuo. Son aquellos a los que les corresponde implementar los cambios necesarios para el desarrollo organizacional. Para ello, deben convencer, estimular, coordinar, gestionar todos los recursos humanos y materiales de manera que la organización llegue al objetivo. Identificación real de los problemas. El analizar los problemas se lo debe hacer con un abordaje positivo. Para ello, al identificar un problema, también se debe identificar las posibles soluciones del mismo. Es fundamental la capacidad del equipo encargado para discernir de forma correcta el origen y consecuencia del problema. El aprendizaje constructivista. En este caso, es fundamental el aprendizaje práctico, pues las enseñanzas se expanden cuando se analiza y se discute sobre la propia experiencia. Esto, a su vez, es un enfoque constructivista, ya que se reconstruye el aprendizaje teniendo en cuenta situaciones teóricas de manera abstracta, y así el desarrollo organizacional efectivo se aprende de la propia experiencia. Procesos grupales. Es necesario el desarrollo grupal, pues al ser un proceso colectivo tiene un gran impacto en la organización, pues ésta se compone de varios grupos de individuos. Es por eso que se enfoca más en la comunidad organizacional que en el plano individual. Esto permite fortalecer la responsabilidad y se construye mayor confianza entre sus integrantes. La retroalimentación. Es fundamental implementar tiempo en la retroalimentación, pues de esta manera las decisiones para el desarrollo organizacional tienen mayor fundamento, como también son oportunidades de aprendizaje para sus integrantes, los cuales pueden asumir acciones autocorrectivas que permitan a la organización seguir la trayectoria marcada. Flexibilidad y contingencia. Las acciones administrativas y sus decisiones
no deben ser rígidas, pues se requiere de la flexibilidad, tomando en cuenta la contingencia, es decir, que deben asumirse los cambios que sean necesarios en determinado proceso, teniendo un enfoque de sistema abierto, por lo cual es fundamental la capacidad de adaptarse a las distintas situaciones de la organización. Y por último, el trabajo colectivo. Es necesario que exista capacidad de construir procesos que puedan ser trabajados en equipo, donde se evidencie la cooperación e integración como solución a las definiciones existentes. ¿Qué son? Todo esto es un conjunto de factores muy importantes, fundamentales para que una empresa funcione de manera óptima. Esta técnica aparece con el objetivo de evaluar y controlar todo tipo de estrategias que se elaboran y se ajustan a la planificación estratégica de la empresa. Estas palabras empiezan con la letra S y se dividen en dos: factores fuertes y factores blandos. Entre los factores fuertes se encuentran las siguientes. 1. Estrategia. Esta palabra es llamada también estrategia y es el método o la manera de conducir todos los recursos de la empresa para lograr de manera eficaz y eficiente los resultados planteados en la planificación inicial de la empresa. Tenemos también lo que es la structure o conocida como estructura. Esta es la interacción entre todas las variables de la empresa respetando cada una su función. También tenemos lo que es systems o sistemas. Son todos los medios de distribución de la empresa que emplea para mantenerse a la altura de la competencia, es decir, tener una ventaja competitiva sobre las demás. Y como segunda clasificación tenemos lo que son los factores blandos. Los factores blandos se encuentran divididos en share values. Esto quiere decir valores compartidos. Estas son todas las costumbres y principios que la empresa practica en conjunto para lograr una cultura organizacional compartida. También tenemos lo que son las skills o habilidades. Todas estas capacidades intelectuales o físicas que el personal tiene requieren el desempeño y desarrollo correcto dentro de la organización. Tenemos también lo que es style o el estilo. Son todas las políticas que establece la empresa en conjunto con el gerente y sus colaboradores. Pero siempre y cuando el gerente empiece dando el ejemplo, se van a aplicar posteriormente en toda la empresa. Y por último tenemos lo que es la staff, o quiere decir el personal. El personal es el recurso más importante de la empresa porque es el recurso humano. Es decir, todos los colaboradores que forman parte y hacen que la empresa logre tener éxito. Para esto se requiere un conocimiento mental y físico. Según Fred David, es el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos. Partiendo de esta definición, podemos decir que la administración estratégica integra ciencias como la administración, el marketing, las finanzas, la contabilidad, la producción y operaciones, la investigación y desarrollo y los sistemas informáticos para crear y aprovechar oportunidades nuevas y diferentes para el futuro, en conjunto a la planeación a largo plazo que busca optimizar las tendencias del hoy para el mañana. Según Fred David, en el proceso de la administración estratégica existen 3 etapas, las cuales son: 1. Formulación de las estrategias. Se desarrollan las decisiones que convendrán a la empresa según los estrategas y que a largo plazo resultarán ser las ventajas competitivas. Es por ello que se analizarán las consecuencias multifuncionales importantes y los efectos duraderos en la organización. En esta etapa implica desarrollar una misión y visión, identificar las oportunidades y amenazas externas, definir las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir estrategias particulares a seguir. 2. Implementación de la estrategia.
Es aquí donde todo el personal debe hacer realidad las estrategias, formuladas con sacrificio y disciplina, guiados con la capacidad de los directivos para motivar a los colaboradores mediante sus habilidades intrapersonales. En esta etapa se establecen objetivos anuales, se crea políticas, se motiva a los empleados y se asigna recursos. Todo esto va dirigido para crear una cultura que apoya las estrategias, crear una estructura organizacional efectiva, redirigir los esfuerzos del marketing, preparar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas de información y vincular la remuneración de los colaboradores al desempeño organizacional. 3. Evaluación de las estrategias. Se realiza la evaluación de las estrategias con el objetivo fundamental de recopilar información y saber si estas estrategias están funcionando. Se considera que todas las estrategias están expuestas a realizarse cambios debido al cambio constante que sufren los factores externos e internos. En esta etapa se desarrolla en 3 fases. 1. Revisar los factores externos e internos en función de los cuales se formulan las estrategias actuales. 2. Medir el desempeño. Y 3. Aplicar las acciones correctivas. Analizando el proceso a seguir en la administración estratégica, se puede definir que este es un método lógico y sistemático, el cual nos propiciará información cualitativa y cuantitativa para la toma de decisiones, sobre todo en situaciones de incertidumbre. Hay que tomar en cuenta que dentro de la teoría de la contingencia, este proceso no va a ser el mismo para todas las organizaciones. El liderazgo contingencial descrito por Fielder se relaciona con la forma en que maneja a los trabajadores y cómo consigue lo que se propone. Se basa fundamentalmente en la capacidad de motivar a los subordinados. Describe que un líder va más allá de únicamente ordenar. Este tipo de liderazgo promueve la motivación al personal para que se cumpla la tarea asignada de la mejor manera posible. Para ello, el líder debe adaptarse a las circunstancias y mirar cuál es el mejor método de motivación a aplicar a sus trabajadores. Es importante que el líder revise el grado de control de la situación. A mayor control situacional, mayor es la seguridad del líder de que la tarea se realice de la mejor manera. El control situacional mantiene 3 variables: relaciones fiables. Se identifica especialmente con la lealtad, apoyo, en general con la calidad de las relaciones entre el líder y su personal. Grado de estructuración de la tarea. Se refiere a la correcta definición de la tarea, objetivos y procedimientos. Ejemplo de la teoría de contingencia en el Ecuador. Antecedentes. La empresa Prove Madera es una empresa ecuatoriana que inicia sus actividades en la ciudad de Quito desde el año 1996 dentro de la industria maderera, ofreciendo todo tipo de productos a base de madera para su hogar y la construcción del mismo. En sus inicios, ofrecía sus productos solo en la ciudad de Quito y con proveedores nacionales. Actualmente es una empresa que se dedica a la importación de tableros de madera desde países como China, Brasil, Perú, Chile, España y Colombia, para comercializarlos en la ciudad de Quito, Santo Domingo y Los Valles, desde todas sus 9 sucursales distribuidas en la ciudad de Quito. Descripción de la empresa. Prove Madera es una empresa que se dedica a la importación y comercialización de tableros MDF, MDF melanina, melánicos y otros artículos derivados de la madera, considerada como materia prima para la elaboración y complementos para la industria del mueble, la construcción y el diseño de interiores. Problemática. Falta de un programa de gestión en la seguridad industrial para la prevención de riesgos laborales con el propósito de precautelar la salud de sus trabajadores. La seguridad ocupacional y la prevención de incendios en el lugar de trabajo es una responsabilidad y una labor primordial en organizaciones que se desempeñan con el manejo de maquinaria pesada, transporte de carga, instrumentación de herramientas peligrosas y actividades propicias a tener accidentes. Prove Madera, al ser parte de la industria maderera, está en este riesgo de empresa propensa a sufrir estos incidentes laborales. ¿Cómo aplicar la teoría de la contingencia? Para la aplicación del programa de gestión de la seguridad para la prevención de riesgos laborales, tuvieron que estar inmersos los aspectos administrativos, recursos humanos y los técnicos con el propósito de contraer una cultura en seguridad y salud ocupacional integral, atribuyendo responsabilidades a los niveles jerárquicos de la organización. Estas se desarrollaron en las siguientes etapas: diagnóstico institucional, organización actual en seguridad industrial, evaluación de los factores de riesgo,
Impacto del problema. Propuesta de implementación del problema de seguridad industrial. Costos de alternativas y soluciones. Implementación del programa de seguridad industrial y por último, capacitación y control. ¿Cuáles fueron los resultados? Se logró implementar programa de seguridad industrial para la prevención de accidentes y riesgos laborales, conformación de brigadas de emergencia, mapas de riesgos, recursos y evacuación, simulacro acción en caso de emergencia. Cabe destacar que con la implementación de los resultados tangibles se cumple el objetivo primordial de la aplicación de la teoría de la contingencia y de este programa, que fue el prevenir accidentes y eventualidades a los colaboradores dentro de su puesto de trabajo. Ventajas y desventajas de la teoría de la contingencia. Entre las ventajas podemos destacar que permite tener estrategias para superar las eventualidades producidas en los procesos de producción u operación que constituyen los factores controlables o internos de la organización. Al analizar los factores externos, se tienen preparado actividades de contingencia. Por ejemplo, en el caso de la pandemia por el COVID, tenemos protocolos de bioseguridad, los cuales prevén el no contagio de nuestros colaboradores. Debido a las constantes actualizaciones de las estrategias de contingencia, se crea una cultura de mejoramiento continuo con respaldo en las opiniones de los clientes y las remediaciones de los colaboradores. Considera las organizaciones como sistemas abiertos y su estructura organizacional será siempre funcional acorde al ambiente en el cual nos desenvolvemos. El tiempo de reacción ante la solución y organización de estas situaciones será más rápido y óptimo. Desventajas. No todas las adversidades se pueden prevenir. En el marco de acción debe ser premeditado para conseguir resultados efectivos. Además, considerando la importancia de las eventualidades y los recursos que se invierte para prevenir aquellas a no producir de estas, pueden perder dicho valor para estas estrategias. Aportes de la teoría de la contingencia en una familia ecuatoriana. La teoría de la contingencia puede aportar de manera significativa a la familia ecuatoriana, ya que ésta permite dirigir al hogar de una manera distinta. A manera de ejemplo, vamos a exponer la siguiente problemática. El estado de recesión post-COVID es una amenaza y la capacidad de respuesta económica constituye una debilidad en la familia ecuatoriana ante estas adversidades. La teoría de la contingencia puede aportar de la siguiente manera. La capacidad de la adaptación al cambio constituye una fortaleza cuando se trabaja en familia y en equipo. Y es que ante estas dificultades se pueden potenciar las habilidades como oportunidades de emprendimiento o de desarrollo en el contexto de la reactivación económica para generar recursos necesarios o recursos de contingencia. Aportes de la teoría de la contingencia en una empresa privada ecuatoriana. A manera de ejemplo, podemos destacar Servientrega, que es una empresa que realiza entregas a domicilio de una gran gama de productos a nivel nacional. Sin embargo, tiene varios años realizando las gestiones de la misma manera. No existe un gran salto a nivel tecnológico, a pesar de que en los tiempos se modernizan y se adaptan a las nuevas tendencias. Es así que la teoría de contingencia permite que los administradores puedan aprovechar los distintos factores externos y convertirlos en ventajas competitivas. En este sentido, se podría tener un e-tracking a manera de aplicación móvil, ya que su página web es ineficiente y poco explicativa. Esto puede ser posible en un ambiente interno modernizado, permitiendo que tanto el ambiente interno como externo de Servientrega puedan convivir y como consecuencia aumentar el número de clientes y por ende sus ganancias esperadas. Conclusiones. La teoría de la contingencia se caracteriza por enfocarse en el ambiente externo, con un solo objetivo de obtener el mejor modelo de estructura empresarial, brindando a la empresa la eficacia y equilibrio para obtener mayor beneficio de sus circunstancias ambientales. La teoría de la contingencia es importante porque nos permite conocer los distintos principios de una organización. Esta teoría nos permite escoger la más acertada, tomando en cuenta los factores ambientales internos y los recursos disponibles por la empresa. Los beneficios de esta teoría de contingencias es permitir el estudio de los ambientes y la interferencia que estos producen en la organización. Este estudio nos brinda opciones importantes para tomar en cuenta en una decisión, ya que la teoría de la contingencia es integradora y al mismo tiempo reveladora. Recomendaciones. Es recomendable la aplicación de esta teoría en las distintas empresas ecuatorianas, pero debemos tener en cuenta en saber distinguir a un grupo de personas dentro de la organización, que serán los encargados de ejecutar esta teoría de contingencia.
Este grupo de personas lo deben integrar expertos con capacidad para tomar una decisión, que tengan los conocimientos apropiados de los puntos críticos en los ambientes internos y externos que afectan a la organización.